Estamos ahora con el economista Hugo Cabieces Cubas, coordinador del área de desarrollo sostenible y cambio climático de el CID. Hugo, muy buenas noches, gracias por tu presencia. Muy buenas noches, Alejandro, encantado de estar contigo. Bueno, hoy día es el Día Internacional, el Día Mundial del Agua, y esto nos lleva, yo quería proponerte el tema de el agua en el Perú. Hay un problema generado por la minería, el conflicto de Conga, etcétera. Y lo que se dice son cosas como que el agua, acá hay mucha agua, llueve, pues ustedes ven, se desbordan los ríos, etcétera, pero eso es una simplificación del asunto. ¿Qué pasa realmente en un país como el nuestro con el asunto del agua y su relación con la minería, por ejemplo? A ver, vamos por partes y con paciencia. El tema del agua tiene que ver con los glaciares de nuestro país. ¿Ya? Tiene que ver con las 12 o 14 mil cochas y humedales que hay en la cordillera. El tema del agua tiene que ver con los bosques que generan, de alguna manera cosechan agua. Y tiene que ver con el mar también. Y en el Perú lamentablemente no tenemos una concepción ecosistémica del agua desde el punto de vista de su origen, y tampoco tenemos una estrategia de ahorro de agua, en este caso de agua dulce, De agua potable. Para poder tomarla de manera adecuada y sostenible en el tiempo. Lo más grave, desde mi punto de vista, es que las inversiones mineras que se van a hacer en los próximos años se van a realizar fundamentalmente en las cabeceras de cuenca. Ese es el asunto, cabeceras de cuenca. Dicen los promineros que el 95% de los proyectos mineros están en cabeceras de cuencas, y entonces si ahí se ponen trabas, simplemente no hay minería. Bueno, mi respuesta sería que durante 9.500 años el Perú ha sido un país agrícola, un país forestal y un país marítimo, y muy secundariamente ha sido minero. Recién en los últimos 500 años, o un poco menos, se desarrolla la minería intensiva. El Perú necesita explotar sus recursos mineros, sí, indudablemente los necesita explotar. Sin embargo, es indispensable hacer una minería que tenga vallas ambientales, vallas sociales y vallas culturales que sean mucho más altas que las que existen actualmente. ¿Las vallas que existen ahora o no son vallas de repente? ¿O sí son, o sea, la legalidad en relación a eso es muy permisible? Es una, digamos, un conjunto de leyes que tienen elementos ambientales que son mucho más bajos que los que hay, por ejemplo, en Europa, en los Estados Unidos, ¿no es cierto? En esos países existen prohibiciones expresas o un conjunto de elementos que limitan lo que es la minería en cabecera de cuenca, justamente. Ahora, ¿no? ¿es cierto, Hugo, que el mayor peligro para el agua es el tema de la minería, o eso es una exageración que algunos estamos cometiendo? No es el mayor peligro, pero sí es uno de los peligros. ¿Ya? Es indudable que la razón fundamental por la que podemos entrar en un estrés hídrico tiene que ver con el calentamiento global. Ya que es un fenómeno que no tenemos manejo casi sobre No tenemos manejo, ¿no es cierto? Pero elementos sobre los que sí tenemos manejo en términos del origen y el uso del agua es no tener la cantidad de inversiones que se están programando justamente en las cabeceras de cuenca que afectan los acuíferos de la cordillera, y por otro lado un buen uso del agua. Yo siempre reflexiono en torno al Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio que nosotros hemos firmado con Estados Unidos y con varios otros países, y el que ya hemos firmado con la Unión Europea, aunque la Unión Europea todavía no lo tiene aprobado porque el Parlamento Europeo no lo ha debatido todavía. No, acá el Parlamento tampoco lo ha debatido, ¿no? Pero ya parece que el Parlamento no tiene injerencia en esos asuntos. Bueno, no tiene injerencia en estos asuntos, la verdad.
Cuando se debatía esto, nosotros decíamos TLC así, no. Cuando decíamos eso, ¿a qué nos referíamos? Nos referíamos a que el Perú está exportando agua virtual, no está exportando espárragos, pimiento piquillo, mangos, limones, ¿cómo se hace el agua etcétera. virtual? Porque la cantidad de agua que se necesita para producir esos productos agrícolas es inmensamente grande y además agua que es escasa. El Tratado de Libre Comercio ha debido tener una serie de condicionamientos para poder impulsar esa agricultura en la costa, que todo el mundo sabe, todos conocemos que la costa es una zona casi desértica y funciona la agricultura en base al agua que proviene de los glaciares y de los humedales y cochas en las partes altas. Pero el Tratado de Libre Comercio no va acompañado con programas que permitan la reforestación en las cuencas, que permitan un uso tecnificado del agua y que permitan la construcción de cientos o miles de pequeños reservorios que permitan un mejor uso de esa agua. Y simplemente estamos exportando prácticamente agua, ¿no es cierto? Esos productos, ¿no? Que con la cantidad de agua que es necesario para producirlo. Y en el caso de las cabeceras de cuenca, porque ese es un tema que siempre se repite, ¿no? ¿Qué salida habría en todo caso? O simplemente, bueno, no se puede hacer minería en cabeceras de cuenca. Yo creo que habría que hacer digamos, un proceso de zonificación ecológica y económica y de ordenamiento territorial que permita hacer minería en aquellas zonas en donde no se afecta de manera significativa lo que son las fuentes de agua. De todas maneras se va a afectar algunas fuentes de agua, pero lo ideal sería no afectar las principales fuentes de agua. En el caso de Yanacocha, por ejemplo, ¿ahí se afectó significativamente? Sí, bueno, en el caso de Yanacocha, la laguna que fue eliminada para poder, para colocar la mina correspondiente, lo que ha hecho es que ha disminuido el abastecimiento de agua a Cajamarca. Cajamarca es una ciudad que nunca ha tenido falta de agua. Hay que acordarse que ahí estaban los baños del Inca, ¿no es cierto? Y entonces nunca le han faltado agua. Sin embargo, ahora es una ciudad de 180.000 habitantes, ¿no es cierto?, en donde tiene abastecimiento de agua de mala calidad, además, de 2 horas al día, ¿no? Yanacocha lo que sostiene, la empresa Yanacocha lo que sostiene es que eso no es responsabilidad de ellos, sino que esa es una responsabilidad del gobierno regional o del gobierno municipal que no utilizan bien el agua. En parte tiene razón y hay que entrar en procesos de mejor uso de esa agua, pero resulta que la fuente de esa agua era fundamentalmente la laguna, ¿no? Y Yanacocha significa laguna negra. Ahora lo que hay es negra, nada más, no hay cocha, o sea, no hay laguna. Sí, pues. Entonces, ese es un problema. Si ese va a ser el futuro de las 4 lagunas del proyecto Conga, esa fue una de las razones por las que nosotros quisimos estudiar a fondo lo que era el estudio de impacto ambiental, que no tenía un estudio serio de las fuentes hidrográficas. Cuando ¿no? tú dices nosotros quisimos estudiar, te refieres, tú fuiste viceministro del Ambiente, ¿no es cierto? Sí, viceministro de Recursos Naturales. De Recursos Naturales. ¿No? Y ahí cuando ustedes estuvieron y analizaron el famoso EIA, emitieron ustedes un informe, ¿no? Un informe. Que al final, bueno, dijeron... Un informe que dicen que no existe. Pero sin embargo provocó la caída de un gabinete. Sí, entonces, ¿cómo es un informe que no existe y que hace que caiga un gabinete? ¿Y qué